El convento de capuchinos de Ubrique es un complejo del siglo XVII compuesto por una mole conventual, una iglesia y un terreno anejo de una huerta ya desaparecida. El origen del convento se remonta a mediados del siglo XVII, época en la que Ubrique, una de las llamadas Cuatro Villas, formaba parte del estado de la Casa de Arcos. El titular de este señorío, Rodrigo Ponce de León, propuso en 1654 al provincial de la Orden de los Capuchinos, seguidores de San Francisco de Asís, Leandro de Antequera, la fundación de un convento para, según decía, dar ejemplo a aquella gente sobradamente inculta y nada menos altanera. El capítulo de la Orden celebrado en Sevilla en 1655 aceptó la propuesta del duque de Arcos, y el primer capítulo general de los capuchinos, celebrado en Roma en 1656, aprobó la fundación del convento de Ubrique. Seguidamente, en 1660, el obispo de Málaga, Antonio de Pino y Hermosa, concedió la licencia para esta fundación. No obstante, los problemas económicos de la Casa de Arcos impidieron al ducado culminar este proyecto. Entonces, el beneficiado de la parroquia de Ubrique, Alonso Borrego Carvajal, se ofreció para llevar a cabo la fundación del convento. La orden capuchina le otorgó la escritura de patronato el 12 de noviembre de 1660. Los religiosos que se albergaron provisionalmente en la ermita de San Juan de Letrán arrendaron un trozo de terreno propiedad de Juana Aguilar, viuda de Gómez, arrendado entonces a Bartolomé Romero y situado entre el arroyo del Benalfí y el nacimiento del río. El 19 de noviembre de 1660, Juana Aguilar otorgó una escritura por la que vendió a Alonso Borrego un huerto con tierra calma para la edificación del convento. Las obras, dirigidas por Fray Pedro de Andújar y financiadas con un capital de 17.000 ducados, aportado por Alonso Borrego, más donaciones particulares y mano de obra y materiales aportados por los vecinos, duraron 8 años. En 1726 se construyó una cañería para la traída de aguas al convento, formada por atanores que pasaban por encima del puente y vertían el agua en una fuente de 4 caños ubicada frente a la puerta de entrada del convento, labrada de arenisca roja con una pila de piedra caliza de una pieza, de la que se vertía agua a una alberca labrada para el riego de la huerta. Y por su parte el ayuntamiento construyó un sistema de tajea y atanores para conducir el agua desde la cañería del convento hasta una pila de 4 caños construida en la plaza del pueblo, y para salvar el desnivel del nacimiento se fabricó un acueducto sobre el puente. Del convento destaca el patio de pilastras cuadradas y bovedillas cruzadas en cuyos medios puntos había pinturas al claroscuro con imágenes de la vida de San Francisco, así como el refectorio y las celdas, de las que hoy queda la que ocupó Fray Diego José de Cádiz. Por su parte, la iglesia del convento consta de una amplia y elevada nave con una bóveda de cañón y una cúpula en el altar mayor de media naranja. Se entra por un pequeño pórtico arcado. Todo el conjunto destaca por su austeridad y los contrafuertes exteriores. La desamortización del convento de capuchinos de Ubrique se produjo en el contexto de la legislación aprobada durante el periodo progresista de 1835 a 1837, durante la regencia de María Cristina, impulsada por Juan Álvarez de Mendizábal, ministro de Hacienda del gobierno del conde de Toreno, de junio a septiembre del 35, presidente del Consejo de Ministros de septiembre del 35 a mayo del 36 y ministro de Hacienda del gobierno de Calatrava, de septiembre de 1836 a agosto de 1837. Mendizábal se propuso con esta política contribuir a la amortización de la deuda pública y propiciar la creación de una copiosa clase de propietarios. Tras los antecedentes históricos de las Cortes de Cádiz y el trienio liberal, la legislación en virtud de la cual fue desamortizado el convento de Ubrique, correspondiente al periodo de Mendizábal, es la siguiente. Real Decreto de 25 de julio de 1835 sobre la adjudicación de los patrimonios de los conventos suprimidos a la amortización de la deuda pública. Real Decreto del 11 de octubre de 1835 sobre restablecimiento del Decreto del 1 de octubre de 1820 por el que se suprimían los monasterios de las órdenes monacales y se ampliaba el número de instituciones religiosas suprimidas.
Y por último, el Real Decreto del 19 de febrero de 1836, que es la primera ley desamortizadora de Mendizábal, dedicada a los bienes del clero regular. Se declaraban en venta todos los bienes de las corporaciones y comunidades religiosas extinguidas, así como los ya declarados como bienes nacionales o lo fuesen en adelante. La fórmula de la venta era la pública subasta. Con motivo de esta legislación desamortizadora se produjo la expulsión de los frailes del convento de Ubrique en el año 1836 por orden del gobernador civil de Cádiz. Según el Eco del Comercio, este gobernador acudió a Ubrique en abril de dicho año al tener noticias de que los exclaustrados del convento de Ubrique esparcían cizaña capaz de turbar la tranquilidad pública. Por este motivo dispuso que los capuchinos marchasen a sus pueblos de origen, salvo 3 de ellos por su buena conducta política. Para garantizar el orden público con el fin de proceder a la expulsión de los frailes, concurrieron a Ubrique por orden del gobernador los nacionales de Grazalema, la partida de escopeteros de Alcalá de los Gazules y un destacamento de infantería de El Bosque. Posteriormente, durante la regencia de Espartero, el decreto del 7 de octubre de 1842 dispuso la tasación y capitalización de todos los bienes rústicos y urbanos pertenecientes a la nación para su venta pública en subasta. Este fue el decreto en virtud del cual se procedió a la subasta del antiguo convento de capuchinos de Ubrique y su huerta. La desamortización de este convento está relacionada con la práctica política de los liberales progresistas del comienzo del segundo tercio del siglo XIX. El objetivo declarado de esta política desamortizadora era contribuir a aminorar la deuda pública del Estado, mediante la declaración de inmuebles como este convento como bienes nacionales y su posterior venta en pública subasta al mejor postor. El beneficio que el Estado obtenía con estas operaciones permitía mitigar la deuda pública del propio Estado, que en aquel tiempo tenía que hacer frente a los gastos derivados de la guerra carlista. Un segundo objetivo de esta política desamortizadora fue el de consolidar una clase media de propietarios y hombres de negocios que permitieran consolidar el régimen liberal. En este caso, los bienes que fueron sometidos a subasta fueron el convento propiamente dicho y su huerta anexa, y fue excluida la iglesia de esta subasta. La subasta se celebró en Cádiz el 31 de agosto de 1844. El remate se lo adjudicó el corredor de fincas gaditano Eduardo José de Trujillo por 220.055 reales, y este a su vez vendió el derecho de este remate a Juan García Pérez, natural de Grazalema y vecino de Jerez de la Frontera. La escritura de venta está fechada el 30 de noviembre de 1844. El convento no volvió a ser ocupado por los capuchinos hasta 1899, año en que su propietario se lo cedió a perpetuidad a la orden capuchina. Los frailes desalojaron el convento de 1931 a 1933 y tras su vuelta lo abandonaron definitivamente tras el incendio producido en abril de 1936. El 4 de septiembre de 1941, el capítulo provincial de la Orden Capuchina decidió abandonar definitivamente el convento de Ubrique, y en 1942 el dueño del convento al que había revertido la propiedad, Juan García Pérez, vendió el edificio a Ángel Borquez Oliva por 150.000 pesetas. En 1988, una iniciativa popular promovió la restauración del convento y la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, su titular, cedió el edificio al ayuntamiento por 100 años para destinarlo a fines culturales.